Saludos amigos de los ayuntamientos, saludos Enríquez. Saludos, saludos. A mí me tocó en los años 80, éramos jovencitos para entonces, estar en el revolú del PRD en la convención del Concord. Y eso era un juego de niños con relación a lo que yo estoy viendo ahora. Ajá. Sí, porque ahora, en el año 2000, siglo XXI, la gente que son alumnos de los círculos de estudios, seguidores de Juan Bosch, que se fue del PRD en el año 73, porque no soportaba ese desorden de los PRDistas, y fundó junto a su comisión permanente un partido modelo. Modelo deben ser entonces los alumnos que le siguieron, ¿verdad? Y ahora yo estoy mirando cosas que me han dejado pasmado, porque cómo es que entre esos propios compañeros ahora se han montado sistema de vigilancia extrema. Yo había oído que entre ministros, alcaldes y gente que tienen el gobierno, que están dirigiendo, y aquí una vez lo comentamos, que hay fanáticos que les gusta estar oyendo las conversaciones de la gente, que le instalan de manera remota aplicaciones a los teléfonos de los que quieren escuchar para que los teléfonos en pasivo le hagan oír lo que uno está hablando, probablemente lo que estamos hablando nosotros ahora. Hay gente que se dedica a eso y lo goza, pero entre compañeros por una lucha de poder en un partido que está en el poder, ver eso, óigame, a mí me ha dejado boquiabierto, porque entonces Watergate le queda chiquito a eso. Recordemos el escándalo de Watergate, que fue famoso en Estados Unidos, porque pusieron unos micrófonos en el comando de campaña del Partido Demócrata, la gente de Nixon, el presidente estadounidense de entonces. Y para eso no osaron usar a oficiales del gobierno, porque eso allá es serio. Buscaron unos rufianes, le pagaron para eso y pusieron las escuchas. Eso se descubrió. La consecuencia fue la renuncia del presidente Nixon y el paso a la historia como una escoria. Allá le decían el mentiroso. Y tuvo que irse. Aquí, fuerzas del Estado, que todavía no se han establecido cuáles, pero que yo sospecho, han montado un tinglado ahí en el Congreso Nacional para escuchar, grabar, observar, vigilar a los congresistas. Pero usted se imagina eso en otro país del mundo democrático, porque si es donde Maduro o donde en Nicaragua, que eso pasa, en Cuba, usted lo entiende, en Rusia, pero en República Dominicana, la democracia quizá más fuerte de la región, la democracia que ha pasado más pruebas, y sobre todo los alumnos de una personalidad de la resiedumbre moral de Juan Bosch, dedicado a eso. Eso es inaudito. Y parece que pasa como un capítulo de novela de entretenimiento, el chiste. Se vio la fílmica ahí cuando el expresidente de la Cámara de Diputados condujo a unos periodistas al techo del Congreso a ver aquello. Los compañeros parece que se olvidaron que ese señor fue el presidente de esa Cámara y saben dónde están los rincones de ahí y los escondrijos. Y montaron esto. Eso que están viendo ahí los amigos televidentes, no son simples drones de esos que usamos para ir a filmar el vertedero, como nosotros lo hemos usado en otro momento. Ahí hay unos equipos sofisticados de escuchas que tiran como una cortina que cubre un ambiente y todo lo que se hable ahí se escucha y se graba. En eso andan los PLDistas. Los PLDistas pero parece ahí, están abusando. Mire, cuando fueron los senadores y subieron, que descubrieron la estación rufián de bandidos, sí, de bandidos, eso es una cosa totalmente sí, ilegal, y más en un poder del Estado que es el primero, ¿verdad? Yo creo que ahí no debe haber eso. Pero fíjese si era una acción ilegal, que inmediatamente subieron los senadores, recogieron para ir recogiendo que están ahí. ¿Te oye? Pero lo agarraron infraganti. Sí, pero cuando usted hace una cosa mal hecha, ¿verdad?
y lo descubren, ¿qué usted hace? No, me voy aquí antes claro. que me... ¿Entiende? Es para que usted vea que los oficiales que hicieron eso fue totalmente ilegal. Y después más pobre fue la declaración de la policía. Sí, Diciendo bueno, que era algo de que tenía para que decir. cuidar los manifestantes que estaban abajo. Algo tenía que decir. Oiga. Ajá, ¿y por qué no usan eso para cuidarnos de la delincuencia? No, y la frontera. Y la frontera. Pero la delincuencia La delincuencia que ataca acabando. todos los días a una familia, a varias familias dominicanas. Sí, que la usen en los barrios. ¿Por qué no lo hacen? Porque eso no es de la policía. Mire, eso es una vagamundería. Eso que no lo usan porque eso no es de la policía. Eso es un síntoma de un temor extremo. El sector relacionista tiene temor. Tiene que recurrir a métodos. No, doctor, yo no creo que sea temor. Sí, yo creo que eso es atrevimiento extremo. Ese es un método. Porque atreverse a eso ya. Ese es un método despreciable. Que yo, sinceramente. Es el atareo de la recogedera. Sí, no, porque lo descubrieron haciendo una cosa totalmente incorrecta, ilegal. Entonces recogen para irse, escondidos, como cucarachas. ¿Te entiendes? Se fueron por una puerta, mire, déjalo que corra. Mire, como una cucaracha salió por la puerta, usted oye. La Ay, cucaracha Dios que se mío. mete por la endija, al escondrijo. Fíjese eso. Mire, ¿Y quiénes son esos caballeros? oficiales de la policía. Son de la policía. Sí, de la policía. ¿Usted está seguro que son policías? Rafael Núñez lo identificó a uno como el que encabezaba eso, de la Ajá. policía. Entonces, esta es una acción, señores, que demuestra que hay una falta de respeto. Eso es una acción totalmente indebida. ¿Qué iban a buscar ahí? Lo que dijeran los senadores de Leonel. Bueno, pero ellos no hablan escondidos. Ellos hacen rueda de prensa. Hablan en el hemiciclo, ¿verdad? Ahí no hay nada que Sí, que hay, espiar. sí, hay, doctor. Las estrategias que arman los grupos no son Pero de dominio está bien, público. pero eso- y no, es que aquí hay una tendencia al chivateo. Pero Y, es que eso es que le gusta eso. Y sobre todo cuando usted Eso está... viene del trujillismo. Eso es trujillismo. Cuando usted está en el gobierno... Del SIN, sí, del Servicio de Inteligencia Militar. le cae ese síndrome de que usted que está escuchando, de que digamos. quiere controlarlo todo. Pero aquí recuerde que era tradición que en los tiempos de Balaguer, ese mismo, sí, la principal actividad que desempeñaba ese señor al comenzar su día laboral era escuchar los chismes que le llevaban los que grababan teléfono. Y eso nunca se ha curado aquí. De Eso, cuestiones maritales. sí, eso ha seguido igualito. Pero eso no tiene. Ese mismo señor Es el modernismo, le encargaba... oiga bien, esa maletica, sí, esa maletica es un equipo de tecnología que se usa para escuchar. Eso usted lo pone aquí y escucha. De dónde, depende de dónde usted lo dirija. Oye todo. sí. No es como dicen que es un simple dron. Esa maletica es. No es un simple dron como están diciendo. Ese de, Mírele el sello de la policía. ese de la gente 007. Tiene el sello de la policía. Doctor. No, eso es más sofisticado, porque el 007 hace años que lo hicieron. Misión imposible. Esos son equipos que se usan para eso. Entonces, señores, ahí está Dionis Sánchez, que era vicepresidente del Senado. Mire, Y Maldonado está ahí también. Maldonado. La verdad es Y que esto, nuestro amigo senador de Moca, también lo vi ahí. José Rafael Vargas. Sí, Mire, la Varguita. verdad es que eso es lo que da vergüenza. Esa acción de eso. Porque dígame usted, en el primer poder del Estado, hacer eso. Tú eso no tiene. Oiga, déjeme decirle, el proyecto reeleccionista ha metido la pata, viene metiendo pata de pata en pata. La primera pata que metieron fue meter los militares, los guardias y militarizar el Congreso. ¿Ustedes recuerdan? Sí. ¿Qué pasa? Que esa pata le dio brega. Perdieron 2 Después semanas en volvió y eso la ahí. metió, lo sacaron Sí. y ahora volvieron y lo llevaron. Y ahora meten esta.
Este es peor. Es brutosaurio en acción. No, pues eso no tiene Brutosaurio en acción. nombre. Han perdido La compostura, el no, enfoque. y el juicio. Sí, Porque ¿para qué eso? Dígame. ¿Para qué eso? ¿Qué van a conseguir con eso? Vuelvo y le digo, los que votan son senadores y diputados. Cuando ya están en la asamblea, metidos como asambleístas. Que usted tenga policía escuchando ahí, ¿y qué? Porque eso es una bobada. Para no decir lo que dicen en el campo mío. Sí, sí. ¿Usted oye? Sí. Que en el campo mío dicen otra cosa, pero le voy a poner bobada. Entonces, no, están loqueando. Se siguen haciendo fuera. Eso se llama. Se siguen haciendo fuera del cajón. Sí, es loqueando que están. Pero hay que recordar. Eso se llama loqueando. Mira, hay que recordar que ¿Para qué? aquí se han hecho dos. No van a impresionar a nadie. No, ¿A quién van a ni a meter impresionar? ¿A un miedo. senador? No, ni a meter miedo. ¿A un no. diputado? No, Porque ya esos tiempos pasaron. no, eso pasó. Ahora hay uno de los suyos, De los míos. muy amigo suyo, Sí. que Amigo mío. sí tiene esas ínfulas, que si ve eso se mete miedo. Si Ajá. hubiera sido legislador. Espérate. Pero eso ya pasó. No, pero él me asesora en tema de la CIA. Mire, yo recuerdo que aquí han habido dos modificaciones constitucionales para la reelección, específicamente para la reelección. La del año 2002, que motorizó Hipólito Mejía y desbarató el PRD como consecuencia. En esa, lo que hicieron fue lo que hay que hacer, buscar votos. Yo recuerdo... Y comprar votos. Buscar votos. No, Oiga. A favor y comprar. Oiga, buscar votos. De los dos. Porque votos, como usted decía, la gente va y levanta la mano. Votos. Y para eso hay que convencerlo. En esa recuerdo unos personajes que andaban en un helicóptero reclutando gente, haciendo cosas, amarrando cosas. Bueno, Hipólito amarró sus votos. Fue a su asamblea constituyente y modificó su constitución. Hicieron su asunto, hecho. No pasó nada de eso. El resultado, Hipólito buscó la reelección y perdió. No pasó de ahí. En el año 2015 se volvió al modelo de buscar votos. En esa búsqueda de votos que hizo Danilo Medina, que ya tenía aderezado su tiburón, un personaje... pues se lo comió con aderezo. Sí, aderezado, porque un tiburón podrido, tragárselo, hay que ponerlo ¿verdad? Hay que perfumarlo, aunque sea. Y sobre todo para no eructar entre la gente. Le echó vinagre. Sí, o que hace algo, un balsámico, una cosa, ¿verdad? Sí. Porque además no podía eructar. Él dijo que no erutó. ¿Le echó sal? No, sí, le Sal echó y pimienta y Sí, cosas porque esas. la sal le ha salido ahora. Sí, sal, En el gobierno, sal y sí. pimienta, sí, sal y Le pimienta. echó sal. Sí. Limón, Ya cosas sabe de el eso. gobierno con todo. Entonces, en esa actividad del 15, un amigo suyo y mío fue de los protagonistas de ese evento, fue de los coordinadores. Y hubo un jefe político que cuando vino a abrir los ojos, le habían vendido todos los legisladores. El último en venderse fue él. Eso es acción política. Acción policial, modelo de dictadura, de régimen totalitario, es lo que está pasando ahora. Ocupar el Congreso. En el 2002 Hipólito no ocupó el Congreso. Es más, ni cuando aquella crisis política del año 94 Nunca se hizo eso. se inventó eso y el presidente era Balaguer. Y esa vez había un grupo de militares dispuestos a deponer a Balaguer, Sí. que estaban esperando que Peña Gómez dijera que sí. No, había una situación difícil. Esa era una verdadera crisis política. Y a Balaguer no se le ocurrió ocupar el Congreso. Nunca, y- no. No, después que se leyó el pacto en el Palacio, Sí. al otro día se fueron al Congreso, ¿verdad? Y A recuerden ratificarlo. que ahí se armó el tranque. Con compraron a uno. 40 y pico, no. Después A un personaje clave lo compraron. No, del 40, sí, que se quedó en el carro, Sí. en el Senado, Sí. y subió el vicepresidente Sí. de la Asamblea. Y los armadores Era- los armadores de esa acción eran los PLDistas, Que era nuestro amigo Botello. Botello y Danilo. Y después se arma el Oh, no tranque tenemos memoria. cuando se van los PRDistas, ¿verdad?
que fue un error. De loco viejo como siempre. Se fueron, cometían un error. Bueno, dígalo bien, doctor, de loco viejo de como loco siempre. viejo, Como sí, siempre. de loco viejo, sí, sí. como siempre. Usted no puede dejar el play solo Bueno. para que los otros jueguen. ¿Qué hizo Danilo? Llamó a Peinado, que era que tenía en el Senado. ¿Quién fue que llamó? La gente, Danilo. Y le dijo, tenemos los votos. ¿Y qué ustedes quieren? El 50. Y ahí se fueron los dos. Se fue Peinado y se fue Peña. Sí. Esa es la historia. Esa es la historia. Es reciente. No es otra. Reciente. Es reciente. Esa es. No es otra de que Ahí, vamos a adornarla. De ese grupo nomás se han muerto los que perdieron. Los que perdieron se fueron. Sí, esos fueron los que perdieron, esos se murieron de cáncer provocado en gran medida por lo que pasó esa ahí, misma acción. por esos engaños y, Sí, toda esa trapacería. Toda esa vagamundería y toda esa trampa. Además, Jacinto y Peña no eran gente de tragarse tiburones. Y todos esos trucos. Eran gente con... No, espérese. Gente de valores. Vamos a sacar las cosas. El doctor Peña Gómez hay que tenerlo en un lugar en la historia especial. Porque recuérdese que después para el 96, que ya a Jacinto le habían hecho la trampa que le hicieron Balaguer, que lo traicionó. Porque estamos hablando aquí la historia como pasó. Que mandó a votar al Colorado. Fueron, sí, un bandido Balaguer en eso. No, Balaguer era Balaguer. Bueno, pero eso es, porque la historia no la vamos a adornar ahora. Cuando se juntaron en la casa de don Enrique Peinado, el papá de Jacinto Peña y Jacinto, ¿qué le dijo Peña? No, Jacinto, a ti te conviene quedarte en tu partido y fortalecer tu partido. Y no le ofreció la vicepresidencia. Esa era Peña Gómez, como ese. No se repiten. No se dan aquí, no es esto que estamos viendo ahora, para que vayamos delindando los personajes. Para que delindemos los personajes. No es como ha caído el PRD ni el PLD. Para que delindemos los personajes. Porque hay que delindarlo aquí en la historia. Y esto se escribirá como es. Sí, porque todo esto que se dio en esta semana va a ser parte de la historia. ¿Verdad? Porque la historia se escribe en base a los hechos. Va a ser un capítulo sorprendente. A los hechos. Sí. ¿Te oye? Entonces, yo le sugeriría a mi amigo Danilo que uno tiene que actuar en política y en la vida, preservando también en la historia, que sea recordado con... Sí, hay que pensar en la historia, sobre todo... Como estamos recordando a Peña Gómez, que fue un hombre noble, de ideas claras. Y con criterio de historia. Y no de trucos, ni de hacer trapisondas. Peña Gómez no fue presidente por no aceptar trucos. Por no aceptar eso. Trucos. Eso no se da, señores. Incluso Peña... contra consejo de gente como nosotros, no aceptó el pacto del doidor. No lo aceptó. Porque él entendía que eso era indigno. Para que usted vea, eso no lo aceptó el mundo. No, él dijo que eso era indigno y no lo aceptó. Prefirió ir a una competencia y que le pasara. Bueno, prefirió no ser presidente. En otras palabras, prefirió no ser. Pero aquí hay gente que por ser presidente no se venden ellos, venden la mamá, el papá, el diablo y a todo el mundo. Y si hay que matarlo, lo matan también. Porque es así. Bueno, esa es la otra. Y pisotean todo. Esa es la otra etapa en la que yo quiero llamar la atención, porque en América Latina ya tenemos casos como el de México, con Colosio. En Colombia tuvimos también el caso de Gaetán. No, y los Carlos Galán, que lo matan los narcotraficantes. Que comenzó de antes. O sea, eso también de los narcotraficantes. En ese expediente y en el anterior que cité, también eran fruto de las contradicciones que se dieron. Aquí cité el caso de lo que pasó con el presidente Jorge Blanco cuando los grupos lo entregaron al patíbulo de Balaguer. Pero ya la confrontación que se está dando a lo interno del partido de gobierno es preocupante, porque el que llega a esos niveles de ponerse en manos de esos rufianes que graban y que filman y que esto, ya son capaces de cualquier otra cosa. El que le sugirió eso a Brutosaurio y compañía, de montar esos equipos ahí en el Congreso para espiar a los congresistas, también le puede sugerir que la mejor manera de
de viabilizar el proyecto quitando a alguien del medio. ¿Sí? No dan para todo. Entonces hay que tener cuidado. Cuando usted lo que es político, Para todo. usted accione políticamente. Y sobre todo llevarse de lo que aconseja la realidad de hoy. Usted puede tener contradicciones políticas, eso no hay que llevarlo al plano personal y enemistarse y jurarse venganza y cuanta cosa. Eso no es necesario, no es necesario. Usted sabe que hay un librito que no está escrito, que son unas reglas. En el librito no está eso. Esto hay que escribir un nuevo librito. Eso está en el librito de la metedera de pata y de la sinvergüenza. Bueno, de la falta de juicio. Otro librito, sí, eso es de la falta de juicio, porque llegar a esos extremos no, eso no es una barbaridad. Bueno, al extremo de llegar a querer romper ese partido, esa organización que hoy día es el sostén del sistema democrático, hay que decir las cosas como son. El PLD hoy sostiene la estructura de la democracia en este país. Tienen la mayoría en el Congreso, la mayoría en los ayuntamientos. Y eso lo da el voto popular. Eso no se consiguió tirando tiros. Eso fue la gente que delegó en ellos un poder político que tienen que saber administrar. No hay derecho a comportarse de esa manera. Cuando usted le dan la capacidad que le han dado a ellos de dirigir el Estado dominicano por tantos años y de una manera tan mayoritaria, entonces usted tiene que también ser prudente. Usted no puede administrar ese poder que le ha dado por delegación al pueblo de esa manera indecente. Eso es una indecencia, para no decir otra cosa, y son actos delincuenciales, de estar espiando de esa manera a quien sea, a cualquier ciudadano, pero sobre todo a los que hacen las leyes. Y entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a los otros que hagan? ¿Cómo le pedimos a la gente que se porte bien? ¿Y de qué tamaño es el delito de Odebrecht frente a eso? No. Eso, y vamos a hacer un escándalo ahora de que por 39 millones de Catalina la Grande, y vamos a dejar que eso del Congreso pase sin pena ni gloria. No, eso es un atentado a la institucionalidad del país. Eso es grave. Del país. Eso es grave. Es más, los que están activos en política, como Waldis Tavera, yo les voy a pedir que me instruyan sobre qué dicen las dos leyes que se han votado últimamente en materia electoral. Una de ellas registra los delitos electorales. Y como eso es una reyerta por voto yo quiero saber si eso si cae ahí adentro. No es electoral, es legislativo. Espérese, pero por voto el lío, eso es una confrontación política. Es político. Entonces hay que ver, o es el Código Penal el que tiene control para eso. Tiene que haber un control, porque aquí la ley no creo que diga en alguna parte que se permite que ese tipo de vagabundería pasen desapercibidas. Yo le voy a decir a usted, la verdad es que eso se llama una verdadera metida de pata. Pero no es tan simple como metida de pata, doctor, eso es un delito. Sí, es un delito y grave. Y grave, no, y una metida de pata grande, que nada más le hace daño a uno solo, es al proyecto que ellos promueven. Le hace daño. No es jamás nada, No, doctor. Y le hace daño a la democracia, al país, le hace daño y a la imagen del país. Le hace daño a Porque, la República. oiga, aquí están jugando con eso de todos esos policías ahí, que no tienen razón de ser ninguna, ninguna, y todas esas cosas. Y, por ejemplo, ¿qué usted cree que nosotros estamos, por ejemplo, somos una potencia turística? ¿Usted cree que estamos solos en el escenario regional? Que nadie nos observa. Aquí está todo el mundo, usted sabe que tanto Cuba, México y los demás destinos turísticos son competencias, sí, ¿verdad? Pero yo creo que los empresarios también tienen que hablar, señores, porque esto no puede ser así. Bueno, es lo que quiere uno solo, que vamos. Esa es la comidilla. Pero esto es lo último. Esa es la comidilla. Y todo eso está originado. Eso ocasiona, eso está ocasionando problemas en el comercio y problemas en la imagen internacional de este país, que no está bien, porque ahí está lo de los turistas y que fue una falta de previsión porque no se adecuó a tiempo, y ahora sumándole estos espectáculos de mal gusto. Y de espectáculo de mal gusto es
las ruedas de prensa que dieron los grupos también Usted y en yo el PLD. fuimos una vez a Perú y salimos ante tiempo, ¿por qué? Ah, por la inseguridad, por ese estado de guerra. No pasó nada. No, por un pero estado de guerra que había. era Sí. como rodeado el Congreso. Un estado de guerra. ¿Verdad? Sí. Entonces, usted incluyó en su itinerario de viaje a Perú otra vez. Yo no he ¿verdad vuelto que no? jamás ni he pensado en volver. Pero y después de eso ha pasado muchas cosas en Perú, de fíjese, democracia. Un turista que tenga planeado venir a la República Dominicana y ve una este espectáculo, noticia de televisión de eso, o en un periódico, ¿qué usted cree que hace? Ah, no, yo no voy para allá porque ahí se está matando. Porque la gente, mire, eso no pasa de ahí de la feria, de esa esquina. Pero para el que no está aquí, dice, no, pero eso está acabando. Si a mí me han llamado gente dominicana de los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que pasa? Con el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Johnny Ventura, ¿y qué es lo que pasa con Johnny? Digo, no, eso es. No, Johnny, por suerte, no le pasó nada. Sí, pero ahora eso, él me mandó el merengue de no que tiene razón. la Constitución no te inventa. Eso lo mandó usted. Sí, hay un merengue. Me lo mandó, yo lo estaba escuchando, muy interesante. Vamos a ver. Hace falta Joseito Sí, Mateo para que tirara otro. Sí, hace falta, pero Joseito fuera reeleccionista. Sí, un contrario, por eso le dije el otro. La contesta. Que por eso es que va. A que no te inventa la Constitución. Vamos a ver, después de la pausa, la otra parte del espectáculo que dieron los grupos del PLD con sus ruedas de prensa, en la que los subalternos le entraron al jefe. Eso son también cosas inauditas e inéditas en la democracia dominicana. Vamos a una pausa. La semana comenzó muy amena aquí en el mundillo político porque los agrupados en torno a la reelección designaron un nuevo vocero, que ahora se llama Reinaldo Párez Pérez, que era secretario general del PLD. Yo digo era porque me imagino que cuando asumió la posición de vocero del grupo de la reelección, pues no sé si podrá ejercer como segundo a bordo de un presidente del partido que está confrontando precisamente esa posición. Parece que ahí el rompimiento es cierto. Parece que yo me he equivocado, doctor, que yo siempre insistí en que eso era circo. Parece que no, porque... Admítalo. Porque sí, si me equivoqué lo admito. Y entonces me referí, lo que me era refiriendo a cuando yo leí la historia de los Césares. Sí, pero denme la razón a mí, que yo decía que eran dos grupos, económicamente poderosos y políticamente. Sí. Y que eso terminaba... Como la fiesta de los monos. No, porque yo sé de eso. Porque cuando hay un solo grupo que tiene poder, bueno, el otro se pliega, pero dos con dinero y poder, es a matarnos que vamos, porque es por lo mismo. Yo creí que ahí había gente que tenían compostura. No hay ya. Entonces me acordé de cuando leí la historia de los Césares, ¿verdad? Cuando Julio César dijo que hasta tú. Todo está metido. Hasta tú. Bueno, pues hasta tú. Porque hacer ese tipo de presentación pública para invocar que las cosas hay que definirle a los organismos, como decían los PLDistas antes, pero usted lo está haciendo en una rueda de prensa. Yo no entendí el tema. No entendí el tema. Y entonces, fuera del organismo. Sí, y emplazar. Pero no reclame organismo. Sí, entonces, pero que. Porque ahí entró ya en falta. El problema es que. Han perdido la. Que tengo entendido, porque yo no soy PLDista, yo nunca he estado en los organismos, ni en un círculo de estudio. Bueno. Pero tengo tantos amigos y compartí tantos años con algunos de ellos en la posición legislativa de la ciudad, que acabé aprendiendo del tema. Los organismos tienen su protocolo, sí, y el principal organismo de ellos es el comité político, porque es el que gestiona el partido. Y me parece que lo que pasa es que ese organismo solamente lo puede convocar el presidente del partido. Entonces, ellos tuvieron que hacer una sublevación pública
porque es evidente que el presidente del partido no va a convocar el organismo para que allí le pasen el cepillo. Recuerde que ese partido lo hizo el profesor Juan Bosch. Sí, Y a su Juan imagen y Bosch semejanza. tenía la experiencia de haber transitado en la actividad política y él hizo el asunto para que quedara así. Sí. Entonces no se pierden eso. Para, ahora, como diría un dominicano, para que nadie lo jodiera. Sí, pero usted sabe lo que yo vi ahí. Que no eso de mayoría, esa cosa, ahí no vale. Lo que yo vi en esa rueda de prensa. Me dio pena, Reinaldo, en esa me actitud. llamó la A atención. mí me dio pena. Yo lo sabía, pero me llamó nuevamente la atención para una atención que no es satisfacción, sino que reafirma el criterio que yo tengo. Y es que ahí habían unos cuervos que, mire, un grupo de cuervos. No, ahí habían cuervos y cuervas reeditados. Porque donde usted ve... Oiga bien, reeditados. Oiga bien, ¿qué es el cuervo? Bueno, el cuervo es el animal que si usted lo cría, ¿verdad?, y le da comida, usted tiene que ver porque después él le saca los ojos. ¿Usted entiende? Ese es el cuervo. Eso dice la leyenda. Sí, eso es lo que es. Sí. Entonces, la fábula dice eso. En política hay los cuervos, ¿verdad? Y hay granjeros de cuervos. Y hay granjeros de cuervos. Por ejemplo, yo soy un granjero de cuervos ya que tengo mi granja en plena producción, ¿verdad? Con experiencia en picadura. ¿Quién era el ministro de Obras Públicas cuando la modificación constitucional de 2002? Miguel Vargas. Ah, ok. Fue que Wally me preguntó, yo no sabía contestarle. Pero es un cuervazo, eso lo sabe. No es por cuervo, para acordarme en qué posición estaba. No está descubriendo América. Porque es que Wally me preguntó y yo no me acordaba. Ese traicionó a Tuey, traicionó a Hipólito y me traicionó a mí, para allá, para no será ese expediente. Es un cuervo de los más malos que hay. Entonces, no, pero no es por eso la pregunta mía. No tiene que ver con eso. Por ejemplo, es reiterativo el personaje en esos tránsitos. En esos tránsitos. En esos tránsitos. Bueno, usted sabe que yo tengo mi granja y siempre lo he admitido. Ahora, la de Leonel Fernández es una granja que esto es una granja modelo. Del siglo XXI. De punta, del siglo XXI y una mega granja, porque sí, a ese sí es verdad que ha criado unos cuervos que, mire, y unas cuervas con un pico así para darle. Cuervas y cuervitas. Sí, de todo tipo, cuervos malos. Porque hay cuervos malos y cuervos desgraciados también. Y hay las dos cosas, cuervos malos y desgraciados. Ahí veo la rueda de prensa. Déjamela ahí correr ahí, el flaco. Bueno, ahí usted tiene la rueda de prensa, que hablando de los organismos, y eso es un organismo. No, sí, sabe que la OTAN, fuera de la OTAN ampliada. Ahora, yo pensaba que el papel de Reinaldo era de mediador. No de autoridad, porque él no tiene que ser mediador si no quiere, pero sí de autoridad. Pero él la perdió. Sí, autoridad. La perdió. Sí, además fungió también. ¿Y entonces quién es el árbitro del PLD? ¿No hay? No hay nadie. Y el doctor Gutiérrez no fue a eso, dijo que no, mandó una excusa. Ahí se excusaron 4 personas que a mí me preguntaba un amigo, pero fulano está con la relación, sí, pero tú no vas a ver a Euclides rompiendo el PLD. No, eso no es. Tú no vas a ver a José Tomás Pérez rompiendo el PLD. No. Y tú no vas a ver a Jaime David rompiendo el PLD. Eso es muy difícil que tú veas gente de esa resiedumbre y de esa experiencia política en una actitud de rompimiento de una organización que a ellos le ha costado tanto sacrificio. Entonces el otro grupo le contestó. Sí, bueno, no le dejaron otra que contestarle. Lo que aduce es que hay un pacto que se hizo en el 15, que todos lo sabemos. Sí. Y que le pusieron... Ese pacto lo tiene todo el mundo, porque eso lo mandaron por las redes sociales. Yo lo tengo aquí. Lo aprobó el Comité Central del PLD. Y lo homologaron el pleno dirigente y el superior electoral. Ahora, yo le voy a decir a usted, si usted y yo hacemos un acuerdo, los dos estamos comprometidos a cumplir ese acuerdo, lo pactado. Sí, pero recuerde lo que mandó a decir
el presidente por boca del principal activista de la reelección, el que siempre sale a eso, el de las cartas, dijo que no, que eso no había que respetarlo y que eso fue un atraco. Pero ¿quién fue que atracó? Y dijo... Pero párese ahí. ¿Quién es el beneficiado de ese pacto? ¿Quién es? Bueno, pero esa vez ya no le conviene. No, mire, vamos a estar claros aquí. Porque también dijo tenemos que hablar. También dijo otro vocero de Danilo Medina, que es Feucho Jiménez, que no hay que cumplir la palabra, que quien ha visto que nadie pasa la historia porque cumplió su palabra, dijo él, no hay que cumplir la palabra. No. Eso Lo que dijo yo él. tengo entendido de que yo tengo uso de razón en mis días en política y en todas las Esos actividades. son antivalores. Y en todas las Predicar actividades. eso. Que si tú y yo hacemos un acuerdo, tenemos que cumplir, ¿verdad? Porque pactamos unas cosas y hicimos eso. Ahora, el que no cumple el acuerdo o un pacto, ¿qué es? El que no lo cumple. ¿Te quiere que yo conteste? Sí. Un charlatán. Exacto. Ya. Eso es lo que es. Bueno. Punto. Lo lamentable es que... No hay que llegar, no hay que darle vueltas ni estar buscando periquitos ni nada. Los pactos son para cumplirse los acuerdos. Ahora, si usted no, mire ahí están saliendo lo de la... Eso es una... bueno. Eso es cuando el acuerdo. Porque fíjese, un detallito. Esas son las tomas del acuerdo, doctor. En la rueda de prensa de Reinaldo, cuando fueron pasando por la puerta, sí. Viendo el caso de Odebrecht, habían 11 que fueron mencionados. Ajá. Sí, 11. De los 22, 11. ¿De lo de la rueda de prensa? Sí, 11. Oh. Yo no sé, 11. Un número, usted puede jugarlo. A mí me gustaría tener ese audio, flaco, de esa declaración de Reinaldo. En la semana usted puede jugar el 11. ¿Usted cree que el 11 sale? Bueno, pero habían 11 ahí con Odebrecht. Como Odebrecht fue dado tantas orejas. Pero yo le digo a usted que Odebrecht ya no es un expediente frente a eso. ¿Cómo que no? Frente a eso del Congreso, eso ya es un entretenimiento mínimo. Bueno. Yo me imagino que a la altura de la edición de los ayuntamientos esta semana, el procurador Vedeto debe estar investigando eso del Congreso. Porque eso es más grave que Odebrecht para las instituciones. Eso es mucho más grave. Y se ha visto el libreto. Lo que pasa es que el libreto de la modificación constitucional ha sufrido tantos tropiezos que entonces las fichas no han encajado. Porque el libreto de la semana incluía la presentación de los que apoyan, por ejemplo, el jefe del PRD, que tenía en el libreto la asignación de dar unas declaraciones, que si no era con Danilo ellos no iban al apoyo. Tenía el libreto... Entonces, párese ahí. Entonces, el PRD no es compartido ni es por programa, sino que es con personas. Con el que firma los decretos ahora. Es con la persona. Sí. No, con la persona no, doctor. No, está bien. No. Para saber. ¿Cómo? Con el lapicero. Sí, con el que firma. Con el que firma. Es con el lapicero el compromiso. Con ese. Es un criterio político. No, eso es mercantil. Y el otro paso del guión semanal de la semana era el caso de los ayuntamientos. Porque es un secreto a voces que se viene manejando hace un par de meses, de que parte de los apoyos que se andan buscando para la contabilidad de la Asamblea Revisora es comprometer a legisladores con postulaciones y es comprometer a alcaldes que son líderes comunitarios en sus comunidades para la extensión del periodo. Es decir, que las elecciones no sean juntas, no sean separadas, que sean juntas. Porque los alcaldes entienden que ir a una competición por separado lo deja en debilidad. Oigan lo que están los alcaldes. Mientras nosotros aquí le decíamos, ustedes lo que tienen que hacer es comprometer al grupo de elegibles para presidente de la República con la protección del municipio a partir de las próximas elecciones. Ellos están montados en el carro de la reelección. Pero espérese. O sea, eso como que es perder también el sentido de cuál es su trabajo, cuál es su rol en el aparato estatal. Un grupo de alcaldes que son todos reeleccionistas o de los Lambe Barquilla del PRD. ¿Lambe qué? Barquilla, porque Miguel Vargas le cambió el logo y en vez del hacho una barquilla. Pon la barquilla ahí para que lo vean. Pero mire, entonces... ¿Una barquilla? Sí, reeleccionista.
ellos dicen ahora que hay que unificar las elecciones. Sí, eso dice. Pero mire, no, eso, y publicaron un comunicado defendiendo sí, el erario porque el dinero que se va a no gastar. preocupado por el dinero. Ahora, mire, yo era asambleísta en el 2010. Cuando se Igual ya asesoró a esa gente en eso. No creo, no creo. Cuando se modificó la Constitución aquella vez, que fue una modificación amplia, ¿verdad? Ah, pero ahí están todos gordos. No, es gordo, tan alimentado. Oh, tan gordo. Entonces, oiga lo que pasó. Los municipalistas pidieron que se separaran las elecciones. Sí, eso fue una petición del movimiento. Fue un logro de los municipalistas. Inclusive aquí vino Pedro Reyes. Sí, a defender eso. Y lo defendió y todo el mundo. Bueno, pues entonces se hizo esa separación. Todo se habló que en el 2020 las elecciones iban a ser en febrero y el 24 de abril los alcaldes nuevos electos iban a asumir los cargos. ¿Verdad? Estos alcaldes fueron todos sabiendo esas reglas. Claro que sí. Establecidas. Ahora que no me salgan con eso, porque usted sabe qué es lo que busca. Poner el ardid de que es los municipalistas que quieren eso. Pero usted sabe cuál es el plan. Meter la reelección. Que la reelección los arrastre. Ay, qué lindo. No, que la reelección los arrastre porque hay muchos de esos alcaldes. Qué lindo. La mayoría de ellos. Ahora meter la reelección. Que no salen. Que se habla a la asamblea de la modificación a la carta. Y montarse ahí. Y montarse, y montar la reelección ahí. Sí, eso es. No, pero aquí nadie es tonto. Esa declaración, declaración de la Federación Dominicana de Municipios fue justamente, vamos a hablar de la barquilla ahora, déjala ahí. Fue parte del guión semanal del tema de la reelección, o sea, la campaña de ablandamiento que tiene el proyecto reeleccionista, eso era parte del guión, porque se suponía que esta semana eso se iba a presentar. La semana anterior, la anterior a la anterior, se ha intentado, y como dice un titular de periódico a mediados de esta semana, la bola de la reelección sigue fuera de la cancha, porque la cancha es el Congreso. Sí. La cancha es el Congreso. Claro que la van acercando, y la van acercando hasta que la ponen en juego, pero en juego se pone este tipo de pelota, ¿verdad? Como la de la reelección, cuando usted tenga la aritmética mínima resuelta, que fue lo que ayudó a hacer el amigo que cité cuando usted no me dejó desarrollar el tema, en el 2015, que era un componedor ahí adentro. Y cuando le dijeron, esto está sancochado, entonces empujemos, y así fue que lo hicieron. Recuerde que eso se hizo en días. En los días mínimos que exigía la ley, porque previamente eso se montó. El PLD pidió la modificación como institución política y se fue a hacer. Lo que no se ha podido ahora es comenzar desde el PLD justamente pidiendo la modificación constitucional. Porque es que ahora es diferente al 15. Son situaciones diferentes. Y el acuerdo tenía, recuérdese que otro de los puntos era que tenía unos candados, que era subiendo el número de los votos necesarios para hacer una modificación que se llamó candado. Sí. Eso no se aprobó nunca. Bueno, eso se desechó porque no le convenía, y ahora yo entiendo. El proyecto siempre fue quedarse. Como ese era el proyecto. El acuerdo y el transitorio fue para ganar tiempo. Para ganar tiempo. Sí, y vemos qué pasa de que ya. Ahora tenemos este problema. Como diría el ministro mayordomo, tiempo siempre hay. Sí, y decía él, esa vez me acuerdo yo, el tiempo sobra. Lo que faltaban era votos, ¿sabes? Siendo nosotros muy jóvenes, yo le decía que desde el palacio se ven muy bonitos los atardeceres. Sí. Cuando usted está arriba. Está bien emplazado el palacio. Sí, bonito. Y a las 5:30. Y desde el Palacio de Justicia, ¿cómo se ve? De la celda de la SFK, ¿cómo se ve? Se ve oscuro. Bueno, porque hay diferentes sitios donde ver los atardeceres y los amaneceres. El alba es bonita si usted la ve del balcón de su casa. Si usted la ve detrás de unos barrotes, eso no es bonito. No ve nada. No es bonito. Entonces, la situación que los políticos tienen que entender, que hoy día ya hay delitos políticos y hay delitos electorales que usted no puede cometer.
porque ya el Estado pasa factura y la sociedad pasa factura. Hoy día todos estamos expuestos al escrutinio de la sociedad y ya la sociedad no es un mito. La sociedad ya tiene capacidad de influir a través de medios que todavía en el 2015 no estaban tan expandidos como hoy, mucho menos los tiempos en que Balaguer se reelegía y hacía toda esa trampa que hacía. Cuando pasó lo del 94 en el Congreso, de eso no se enteró después. Sí, claro. Pero ahora nos enteramos antes. Antes. Fíjese bien que el guión, el libreto que se ha diseñado para el tema de modificar la Constitución, ha sufrido tropiezo porque lo que se le oponen van un paso adelante. Sí. Esa denuncia del tema del espionaje en el Congreso, que era un murmullo. No, eso desactivó todo. Sí, pero era un murmullo antes, porque antes alguien dijo que había un guardia del G2 sí, adentro del hemiciclo. La diputada Raful. Que lo dijo un congresista, lo dijo. Sí, la diputada Raful. Eso era todavía eso generó un escándalo. Pero eso era una nebulosa, eso podía ser o no ser. Ahora lo que pasó, el pasado miércoles fue eso, sí. Es diferente. No, es grave, es muy grave. Es diferente, hay una resistencia, hay un movimiento de resistencia a eso. Yo me imagino que el presidente Medina tiene que estar reflexionando sobre eso, porque independientemente a su formación estalinista, que la cosa hay que empujarla y después vemos cómo salen, ya hoy día uno se va educando y va cambiando sobre la marcha. Me imagino que ya el presidente, 8 años, de un gobierno que se ha calificado de positivo hasta ahora, también tiene ya que ir pensando. Yo creo que el país necesita. Tiene que ir pensando en un criterio de historia que le hace falta. Esa zozobra social en que tienen sumido al país los PLDistas, ellos no tienen derecho a eso. Yo conversaba con un precandidato esta semana del PLD y me decía, pero yo no sé lo que voy a hacer. Claro. A una posición importante. Sí. Yo no sé lo que voy a hacer. No, porque está en el medio me dice él, el PLD está entrampado de un lío. En esta guerra. No es de trono esa, es de egos. Así lo conciben algunos. Una guerra de egos. Porque han llegado al extremo de decir, algunos de esos dirigentes, es que al presidente no se le puede acorralar. ¿Y quién lo está acorralando? Pero yo me quedé perplejo. ¿Y cuál es el acorralamiento? ¿Decirle que la modificación de la Constitución tiene resistencia? No, eso no es normal. Eso es, primero, eso está dentro del pacto. Y me hace falta Miguel San hoy aquí para que defienda la reelección. Y quien propuso eso fue Reinaldo y Danilo, ¿verdad? Sí. Reinaldo lo leyó y Danilo lo propuso. Pues ya, pero es que aquí estamos mal, porque aquí las reglas hay que cumplirlas. Usted va a jugar pelota y tiene sus reglas. Usted va a jugar tenis y tiene sus reglas. Usted va a jugar dominó, tiene sus reglas. Todo tiene sus reglas, ¿verdad? Y hay que cumplirlas. Porque las reglas es para cumplirlas, igual que la ley. Esta es una ley. Los PLDistas dicen que no. Ahora, la regla aquí establece que lo que se puso ahí, que son 8 años y nunca más. Pero eso es para todos. No es para uno solo. No. Pero yo he visto unas bocinas aquí diciendo que no, que eso nada más es para perjudicar al presidente. Que es una discriminación. Bueno, Miguel San lo ha dicho aquí. Pero que eso no es discriminación nada. Pero eso no es discriminación nada. Pero mire, déjeme decirle, tanto Hipólito como Leonel estaban no podían hacer nada y ellos se murieron. No. Y tenían incidencia en su partido cada quien y en la vida nacional. Estaban más tranquilos, ahora se pueden morir. Ahora se pueden morir de un infarto. Ahora están en zozobra. Es decir, que eso no es así. Danilo seguirá siendo un líder del PLD, pero además yo soy contrario a la reelección. Yo, porque mi generación ha sido maltratada usted coge del 66 para acá y 3 personas se han llevado todo, que son Leonel, Danilo y Balaguer, ¿verdad? Se han llevado 42 años entre los tres, de 52 años. Bueno, y cuando usted coge y saca la media de Costa Rica, por ejemplo en Panamá,
que tuvo la democracia después de la República Dominicana, ¿verdad? Sí, después. Mucho después. Pero después de Balaguer estaba Noriega ahí. Después en de los años Noriega, 80. que fue en los 80, Sí. 89, ¿verdad? 90. De allá para acá ha sido presidente todo el mundo, porque no hay eso de reelección. Es que no hay eso. En los Estados Unidos, a pesar de ser 8, ¿verdad? Son muchos los que han pasado y ya se caen, viene otro. Por ejemplo, ahí salió Barack Obama. ¿Y quién es Barack Obama? Bueno, Barack Obama fue presidente y ya terminó. Sí. ¿Te entiendes? Ahora, ¿qué se dedica? Bueno, a orientar. Y a vivir. A vivir y qué sé yo qué. Pero aquí no, aquí tienen que estar ahí. Es un ejemplo de Balaguer. Sí, porque mire, esos dos líderes del Pero eso PLD, no tiene esos nombre. ellos dos no viven, ¿eh? Eso no tiene nombre. Esa gente no tiene vida. No, hombre, no. Oh, pero Están una el caso zozobra. del presidente Fernández tiene la competencia en su cama, porque la esposa también es aspirante. Y Y está ahí declaró ella por ahí, y yo creo Que es ella la que que se va. calificó con eso, Sí. que tanto Danilo como Leonel para el PLD Ya. era perder. Sí, una carga. Es decir, fíjese bien que ¿A dónde llega no, la hay, cosa? no hay armonía ni en la intimidad entre esa gente cuando están con ese afán. Eso no tiene nombre. Con ese afán. Usted sabe lo bonito. Entonces las reglas son 8 años. Si usted logra reelegirse, bueno, pues ya. Pero no vamos a tener, por ejemplo, porque, oiga bien, si Danilo logra la modificación ahora, bueno, ahora es por 4, y entonces después que venga el 24, bueno, vamos a modificar otra vez porque el hombre lo está haciendo bien, y arrancan todo este bocinerío, que eso sí sabe, que eso sí está bueno, que si aquí sí se está comiendo, que aquí se ha eliminado la pobreza, aquí son todos ricos, y 4 años más, vamos a ponerle 8, vamos a ponerle 10, no, vamos a ponerle 30 hasta que esté vivo. Yo vi. ¿Pero qué es eso? Yo oí un bocinero. Por eso es que vienen después Yo oí un bocinero. las conspiraciones. Un bocinero y de las eso cosas, que dijo por eso. que había que modificar la constitución porque en la rueda de prensa de Reinaldo habían 22 o no sé cuántos, Ajá. y que en la otra no habían 5. ¿Y qué tiene que ver? Que por eso entonces decía que había que modificar la constitución. Ajá, el país es de 30, porque los entonces. otros son más. Son 30 gente el país. Óigame. Porque eso está en un criterio totalmente equivocado. Están pensando una cosa y es otra. Yo creo que el presidente debería definir eso. Y si va a echar la batalla por su modificación, bueno, que lo haga de frente. Y entonces, No asoplando. quizá ahí Monchi tenía razón en su declaración que dio el fin de semana pasado, de que había que profundizar las contradicciones, porque con paño tibio no se iba a llegar a ninguna Usted se da parte. cuenta que Monchi ha dado una declaración que allá en Santiago le están diciendo una monchada. Sí, bueno, pero Porque él siempre tira una. En estos días fue que no es modificar la constitución, sino que era un pedacito ahí. pedacito, que no era Ven gran, acá, que pero no era, ¿cómo es? que no era gran cosa. Monchadas son Sí, esas. no, y que además que el que se quiera ir que se vaya. No, son monchadas, Sí, guapo. sí, pero él dijo eso el domingo, De guapa. el tema ese de que se iban a profundizar las contradicciones, y el lunes fue la rueda de prensa de ellos. Porque está en la cosa. Porque ellos están en eso, En pelea. están en pelea, y parece ser que la decisión de expulsar al presidente del partido, ellos la han tomado, ese grupo, pero olvidaron No es también fácil. que aquí hay un tribunal superior electoral ahora, También. y que hay una ley de partidos y organizaciones políticas, Sí. y que hay una ley de régimen electoral. No es así. Las cosas han cambiado, y para hacer lo que se quiera hay que ajustarse a las reglas mínimas. Usted puede usar su drone y su Mossad y su cosa, pero la observancia de la ley No, está ofreciendo. queda ahí. Después de los diputados... Usted sabe que sobornar a un legislador para un voto es un delito. Claro, sí. Y es delito para el que soborna y para el que se deja sobornar Sí, también. por eso es que está trancado, que era presidente Hay de problema. Brasil. Esto va cambiando, ¿eh? Hay muchos antecedentes y precedentes del tema. Vamos a ver cómo evoluciona esta caldera morada durante la semana que se inicia, y chequearemos eso cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.
Usted está viendo un canal